Reconocimiento de sensores del motor CAT C16. 1. Sensor de frecuencia del cigüeñal. Localización en el diagrama eléctrico. F4. Número de parte 1899266. Fotografía del componente. ¿Qué mides con multímetro? Amperaje, hertz, ohmios, voltaje, etc. Referente al sensor. Se mediría con el multímetro la resistencia, ya que este es un sensor de frecuencia, por lo que va a dar una señal PWM. 2. Sensor de frecuencia del árbol de levas. El funcionamiento de este sensor del árbol de levas se diferencia de los otros sensores en que se tiene un suministro de tensión de una corriente alterna. El SM suministra una alta frecuencia de 100 a 150 kHz a una bobina del excitador que se encuentra cerca de un disco giratorio. 3. Sensor de presión de refuerzo. Un sensor de presión de refuerzo es parte de un motor turboalimentado que mide y regula la presión de aire en el colector de admisión y controla el nivel de impulso del motor sobrealimentado. 4. Sensor de presión atmosférica. Un sensor de presión atmosférica de parte del motor. 5. Sensor de presión de aceite del motor. El sensor de presión de aceite, también conocido como la pera del aceite, este sensor es el encargado de enviar la señal al SM sobre la presión del aceite del motor. 6. Sensor de temperatura del combustible. El sensor es una resistencia variable en función a la temperatura del tipo NTC, por lo que su valor resistivo disminuye a medida que aumenta la temperatura del combustible. 7. Sensor de temperatura del aire de admisión. El sensor de temperatura del aire de admisión permite a la computadora corregir el tiempo de eyección con base en la densidad del aire que entra a las cámaras de combustión. Bueno, explicando la función de los sensores, lo clasificaremos en cuatro sensores que existen dentro del motor, lo que es el sensor de temperatura, de presión, de frecuencia y sensor de posición. Cada uno tiene una clasificación. En el caso de la temperatura tiene un sensor de analógico pasivo, en el caso de presión es analógico activo, y frecuencia es crankshaft y posición es pedal. En el caso del analógico, se dice pasivo porque lleva dos conectores, sea señal o tierra, y lo que se mide es la resistencia o voltaje de la misma de los cables. En el caso del sensor analógico activo se usan tres conexiones, las cuales alimentación y señal. En el caso del crankshaft son de la posición, se puede encontrar en el cigüeñal, en el eje de levas o en la misma distribución del motor. Entonces, lo que se mide en este sensor es la resistencia. En el caso de posición es el pedal, el TPS, en el caso que se encuentra en el pedal, la cual es regulable, dependiendo de cuál sea su falla. En el caso, lo que se mide es el voltaje y el porcentaje. Cada uno presenta un código de falla. Lo que hablamos anteriormente es midiendo sobre ya sea un multímetro, pero en el caso de usando el ITIP puede ser a través de los códigos FMI3, FMI4 y el FMI8, según el voltaje de una faja normal sobre el normal del PWM, que se explicará continuamente. Bien, ahora voy a explicar acerca de los códigos de falla de los sensores. Como ya vimos anteriormente, el concepto de los tipos de sensores, tanto analógicos, pasivos, los activos, los de frecuencia y los de posición. En este caso podemos ver el sensor tipo pasivo de dos cables, sensores de temperatura, como son los sensores de temperatura de refrigerante o de combustible. En este caso podemos ver un esquema simple de DCM, el sensor, el cable de alimentación y el cable de tierra. En este caso, para que se genere un código FMI03, lo que se debe hacer es desconectar el sensor del ramal, y de esta manera nos debe mostrar un FMI03, que significa circuito abierto. Y para que nos genere el FMI04, lo que se hace es puentear la alimentación con tierra. Para esta manera nos va a indicar que está en cortocircuito. Una cosa que debemos conocer es que cuando al realizar esas pruebas pasa el FMI03 al FMI04, entonces el error se encontraría en la parte del sensor, pero si se mantiene el FMI03, entonces la falla se encontraría en la parte del ramal. En caso de que siga persistiendo, ya la falla se encontraría en el SM, ya que por daños internos el SM consta con pines, ya que si estos se dañan estarían generando cortocircuitos internos y sería necesario cambiar el SM. Por esta parte, los sensores de presión, que son los sensores activos que poseen tres cables, en este caso por ejemplo el sensor de presión de entrada de aire hacia la cámara de combustión, y entre otro tipo de sensores como sensores de aceite por ejemplo.
En este caso consta de 3 cables de alimentación, de señal y de tierra. Y también cumplen con los mismos códigos que vimos anteriormente, que al desconectarnos nos debe generar un código FMI3 y al puentear, en este caso, se debe puentear la señal con tierra para que nos genere el FMI04, que es conexión a tierra. En este caso, al realizar este proceso también que es el mismo proceso diagnóstico que el anterior, que si cambia de FMI03 al FMI04 el error se encontraría en el sensor, pero si persiste estaría en el ramal. Y cuando la falla se encuentra en el ramal, pues se hace un seguimiento en el ramal para ver la falla y necesariamente se debe cambiar el cableado. Y por esta parte se vio el sensor de posición, que es el sensor tipo TPS, que es más que nada los tipos de sensores que se encuentran en el acelerador de las máquinas y que trabajan en rango de 5% a 95%. Todo esto son en relación a la posición mínima y la posición máxima de desplazamiento que realiza en este caso el pedal. En este caso conectamos con el motor Caterpillar C16 y nos dio el error de que el sensor de posición se encontraba fuera de calibración, y esto se debía básicamente a que los rangos con los que se encontraban estaban por debajo de lo que debería estar. Por ejemplo, aquí podemos ver que con ayuda del multímetro en la posición inicial nos daba un error de 3.6%, lo que significa que está por debajo del 5% de donde debería trabajar, y en la posición máxima o en el desplazamiento máximo pues nos da el valor de 93.9, que también está por debajo, ya que esto trabaja de entre 5% a 95%. Es por eso que el software nos daba que este sensor estaba descalibrado. ¿Y cómo se calibra esto? Lo que se hace es que este componente presenta algunos pernos o tuercas que se manipulan para regular justamente esto, y lo que se hace es regular esto para que se encuentre dentro de estos parámetros, ¿no? Gracias. Bien, como sabemos, en un motor podemos encontrar distintos tipos de sensores. Como observamos ahora, podemos ver que es el sensor de temperatura de aire de admisión, así como también podemos encontrar el sensor de presión de aceite de motor, también el sensor de presión atmosférica y el sensor de temperatura de combustible. Bien, ¿qué es lo que sucede cuando uno de estos sensores es desactivado o está dañado en alguna de sus partes? Inmediatamente Humility nos indica cuál es la parte exacta que se encuentra dañada para posteriormente poder arreglarla o darle algún tipo de solución. Este tipo de fallas pueden ser analizadas con ayuda de LIT, cada parte o componente del motor, así como también, por ejemplo, podemos hallar el de sensor crankshaft. Debemos saber que el crankshaft es el cigüeñal y el camshaft es el árbol de levas. Como se puede observar, también la presión del refuerzo, también podemos encontrar la presión del aceite, distintos tipos de presiones, también el nivel de combustible en el que se encuentra cada uno de estos, y para todo esto son necesarios los sensores, y con ayuda de LIT Caterpillar podemos hallar si alguno de estos componentes se encuentran fallando y darle una solución inmediata. Entonces, ¿qué es lo que se hace para esto? Se conecta el LIT Caterpillar hacia el motor, y para poder probar si esto funciona o no, podemos hacer la prueba del TPS con ayuda de una llave y saber si ya se encuentran funcionando de una manera óptima, y proceder a verificar cada uno de los componentes o los sensores si estos se encuentran en buen estado o si requieren algún tipo de arreglo en sus unidades.